It's been over 20 years since my near-fatal car accident. I remember the severe pain and the bills piling up. I felt overwhelmed and confused, not knowing who to turn to. I'm attorney Jared Spingarn, and if you've been injured in an accident, you can turn to me. When you hire Jared, you're not just another client, but treated like family. I take each case personally. Hire Jared and get an attorney that will fight to get the results you deserve. Regresamos con Agárrate. Voy a hacerte la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo con una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo los servicios de nuestros aliados de UCIA Legal, porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar ese trabajo estable que necesitas para poder acceder a la certificación laboral. En pantalla tienes un número de WhatsApp para que les escribas y pidas tu primera cita, que es totalmente gratis. Regresamos con Agárrate y voy a conversar en esta parte del programa con José Luis Pirela, porque ya José Luis Pirela ha advertido que se está dando todo para la venta de monómeros. Antes de presentar a José Luis y de conversar con él, vamos a recordar una de las decenas de veces que tanto José Luis Pirela como yo advertimos que ese era el plan inicial, cuando el G4 manejó monómeros y lo manejó mal a propósito para que monómeros valiera menos y después que lo compraran los amiguitos. Pero entonces creo que finalmente le hicieron la tarea al régimen. Pero vamos a recordar una de las veces que lo dijimos. Lo que van a hacer con monómeros si esto no se detiene a tiempo. ¿Cuál es el plan, Daniel? Pues llevar a monómeros a la quiebra, cosa que ya comenzaron a hacer, porque si ustedes revisan las cifras y las proyecciones que aparecen en la investigación, ya ellos comenzaron el proceso de quebrar a monómeros como empresa para que las acciones valgan menos. Bien, eso fue una conversación con Daniel Lara Farías, pero también vamos a recordar uno de los momentos más infelices en que los representantes del G4 y específicamente de Leopoldo López, que encabezó todo esto de monómeros y yo lo sostengo, pues trataron de descalificar las denuncias que se hicieron sobre el manejo de esta empresa. Vamos a oír a Freddy Guevara sobre el asunto. Entonces, el problema para mí no es la denuncia. Si alguien tiene una denuncia, bueno, listo. El problema es ya cuando se te dan las respuestas y tú sigues insistiendo en ese. Bueno, José Luis Pirela, el problema es cuando se te dan las respuestas y tú sigues insistiendo en la denuncia. Eso fue lo que dijo Freddy Guevara. ¿Las respuestas se dieron? José Luis, cuéntamelo todo. Sí, claro, las respuestas se dieron de diferentes maneras. Ahora, el problema no son las respuestas, el problema es el contenido de las respuestas, la pertinencia de las respuestas y la capacidad de rectificación frente a los problemas. Aquí hubo gente que habló de un fideicomiso y no presentó una hoja sobre el tema de los fideicomisos. Aquí se hizo una investigación y el informe fue una cosa totalmente pirata, infundada y chimba, frente a lo cual tuvimos que salvar el voto porque no había absolutamente nada sobre el fondo de lo que veníamos a finales de los años 60. Muchísimos venezolanos. Tú, Calderón Berti, yo pasé 2 años dedicado y concentrado en investigar, documentar y denunciar el tema. Cada vez que se planteó en la Asamblea Nacional 2015 cambiar la junta directiva, inventaban un artificio.
para no cambiar. La fracción 16 de julio dijo, hacemos 3 propuestas concretas. 1, hagamos un concurso de credenciales para los nuevos miembros de la Junta Directiva para que sea gente con idoneidad profesional y ética. No le pararon. 2, hagamos una reestructuración de la empresa. No la hicimos. 3, hagamos una auditoría internacional que nos permita saber todo sobre la empresa. Tampoco estuvo respuesta. Es decir, respuestas en el marco de la necesidad de rescatar la gobernanza corporativa de monómeros, el respeto al sistema Sacrilat para evitar la legitimación de activos, evitar y capitales, evitar el deterioro de la empresa y salvaguardar un legado democrático que fue la estrategia de internacionalización petrolera y petroquímica, que tiene que ver con todos los activos de Venezuela en el exterior, con monómeros, con la empresa Circo que llegó a tener 11.000 estaciones en Estados Unidos, con las refinerías de Europa y Centroamérica, la Beba en Alemania, etc. Todo eso fue concebido en el marco de una estrategia en los años 60, donde los principales actores fundadores de la democracia plantearon ese esquema con la orientación técnica del ministro Pérez Alfonso, lo cual también tuvo que ver con la fundación de la OPEP. Pero no, allí llegó gente que fue en el plan de quebrar esa empresa para venderla a precio de gallina flaca. Y también advertimos, si gana Petro, Maduro va a recuperar la gobernabilidad de la empresa, cosa que pudo haber sido evitada aún con el triunfo de Petro, si hubiese habido voluntad política en la Asamblea 2015 para cambiar a esa malhechora directiva de monómeros y a esa malhechora directiva de Pequiven, donde se salvan muy pocos de Pequiven a Home. Bueno, ese cuadro cambió y lo advertimos. Formalizamos la denuncia en la Fiscalía. Para los que dicen que nos quedamos callados en un momento determinado con el caso, no. Cumplimos con el deber de alertar, de documentar, porque todos se presentaron pruebas. Tú tienes allí publicado cualquier cantidad de documentos que conseguiste, yo te entregué cualquier cantidad de documentos, y ahí está el contrato malhechor de Leon Street, y ahí están todas las gestiones previas del malandro de Rodríguez de la Prea, antes de llegar a Monómero y en Monómero, y todavía Rodríguez de la Prea está disfrutando de su mansión en Colombia y de lo que se rasparon la olla allí. Hoy hay una nueva perspectiva y una nueva realidad que hay que analizar. Esta semana el embajador Benedetti, en un acto de ligereza muy irresponsable y muy respetuosa, y hago la salvedad de que los venezolanos y los colombianos no somos enemigos sino hermanos, pero no se puede jugar con la inteligencia colectiva de una nación, cuando Benedetti sale como a preparar el terreno, que es una cadena de declaraciones de voceros oficiales del gobierno colombiano, ministros, el propio presidente habló de tener interés en monómeros. Estamos hablando de que desde que llegaron. Y ahora Benedetti, en estos días, el señor embajador Benedetti, nos insulta en la cara diciéndonos que ellos están interesados en comprar monómeros por $300 millones. Es decir, es una bagatela frente al valor real y estratégico que tiene monómeros. Pero además hay que hacerle una pregunta pública que no ha contestado. ¿De dónde sacó esa cifra el señor Benedetti? Si la última evaluación de monómeros, que no es muy vieja, dice que vale unos $1.000 millones, él dijo que él quería hacer una operación en 300. Los propios voceros del gobierno, el ministro de Hacienda, lo desmintió. El presidente actual de Ecopetrol lo desmintió. Pero el presidente de la República, que es el que tiene que meter en cintura a un embajador suyo, porque un embajador compromete la opinión de un gobierno y de una república, estaba en Estados Unidos, que no es su territorio, porque no es el embajador de Colombia en Estados Unidos, sino en Venezuela, y salta a emitir en un evento buscando aplausos
en sectores económicos interesados que va a vender, que van a comprar monómeros por 300 millones. Estamos obligados a hacer algunos señalamientos. ¿De dónde sacó eso? ¿Por qué el señor Benedetti no se preocupa más bien, y Maduro también, porque en la empresa extirpen a funcionarios y directivos propuestos por Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, a quien están investigando la fiscalía? Porque ahí hay directivos que fueron propuestos por el presidente Petro, pero hay un directivo que fue propuesto por Nicolás Petro, que es el caso. Y eso que Petro dice que nunca estuvo con su hijo, o sea que él no lo crió. Bueno, pues. yo no estoy mezclando los señalamientos No, yo que sí. hacen contra Nicolás Petro. Yo no estoy responsabilizando de eso a su padre, el presidente. Porque para empezar, Nicolás Petro no es un muchachito de biberón, ni es un muchachito de tetero, es un adulto, y las responsabilidades penales son personalísimas en Colombia, en Venezuela y en el mundo entero. De manera que lo que haga Nicolás Petro es su responsabilidad. Ahora bien, el presidente Petro tiene que decirle a los colombianos, y tiene que decirnos a los venezolanos que sentimos en el planteamiento de Benedetti, lo dije y lo ratifico, un ultraje y una falta de respeto. Porque ¿quién es un embajador para ponerle precio a un activo de otro país? Es decir, eso no pertenece al mundo diplomático civilizado, institucional, serio y respetuoso. ¿Por qué no sacan de allí a los funcionarios que están ligados a quien está investigado por una trama de corrupción? ¿Por qué no sacan a los venezolanos que están allí vinculados a Tarek El Aissami? No están diciendo que quieren hacer una profilaxia administrativa, demuéstrenla. Porque abortar la operación política candidatural de Tarek El Aissami no es ningún acto de profilaxia en materia administrativa. ¿Por qué no cierran ¿Por qué Maduro no acaba de una vez por todas con esos focos de perturbación y corrupción que hay en el país, si es verdad que tiene voluntad para hacerlo? ¿Por qué no acoge las recomendaciones de la comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que le dijo que había que cerrar el FAES? Pero cerrarlo es quitarlo, no cambiarle el nombre. Entonces, la lucha contra la corrupción requiere seriedad, requiere transparencia y requiere predicar con el gente. ¿Por qué al embajador no le preocupa que haya gente señalada en un nombre? Bueno, porque también hay un juego de intereses, Patricia, en el que se quiere esconder cualquier cantidad de malhechurías que hayan hecho. El desmontaje de plantas, la venta de activos de monómeros, le quieren poner la mano al servicio portuario de monómeros en Barranquilla y Buenaventura, porque es chéverísimo para un conjunto de operaciones que no son legales y que son delictivas. Entonces, buscan darle la vuelta con el tema de la OFAC y de las sanciones. No, yo no estoy pidiendo sanciones para la empresa. Yo estoy diciendo que vender monómeros es un disparate estratégico. Pero Maduro no ha negado tampoco eso. O sea, lo lógico es, el embajador dice algo como eso, el embajador de Colombia en Venezuela, y que salga el Maduro y lo niegue y diga que no se va a vender monómeros, pero yo no he oído nada. No, pero es que ni Maduro ni nadie ha dicho una palabra. Ni nadie, exactamente. Porque aquí en Venezuela nos quieren acostumbrar a que los temas son de moda. El tema de moda es Tarek El Aissami, y entonces unos creen que es un paro, que es una jugada política, que es una cortina de humo. Otros creemos que se trata de un conflicto de intereses donde abortaron un tema político y económico. Y bueno, eso durará ¿cuántos días más? Ya viene la Semana Santa, entramos en la etapa de la oración y la reflexión, y después de Semana Santa debe haber otro tema de moda. ¿Sí? Y frente a eso no se discuten los temas de fondo como el tema de los activos. Los venezolanos no podemos ser indiferentes con nuestros activos, porque nuestros activos son una palanca para recuperar el desarrollo económico del país. Nuestros activos no son un acto de improvisación. Y cuando un embajador dice vamos a comprar monómeros, tenemos que alertarnos, tenemos que estar alerta,
porque nos puede ocurrir como pasó con Refidonza, la refinería de República Dominicana, que la vendieron y nos dijeron que se la vendieron a unos bonistas. Yo pregunto, y hemos preguntado muchas veces quiénes son esos bonistas, que nadie sabe, nadie responde, guardado, o que nos expliquen cuándo van a volver a abrir a Lunasa, la empresa de aluminio venezolana que está en Costa Rica y está cerrada con un candado. No es que estamos diciendo la producción está paralizada, no, está cerrada, puerta cerrada, un candado. ¿Dónde están los corruptos que quebraron a Lunasa? De los dos lados, del lado del G4 y del lado del Chavismo. ¿Dónde están esos ladrones que no le han hecho nada? ¿Y qué se puede hacer aquí? Porque José Luis, ¿cuánto tiempo? Ya son 3 años, creo yo, haciendo la denuncia. ¿Y qué se puede hacer? Porque no se ha podido evitar nada a pesar de todo lo que se ha hecho, de las denuncias, la posición de la fracción 16 de julio. No se ha hecho nada. O sea, no hemos logrado nada. No, yo creo que sí se ha hecho. Se han logrado cosas. Por ejemplo, la mayoría de los venezolanos no sabía que teníamos ese activo y hoy lo saben. La directiva de Citgo se despertó frente a las denuncias de monómeros y en el último año produjo $2.500 millones. Si mantienen esa línea ascendente, eso es bueno para los venezolanos. Ok, monómeros fue administrada por los fundadores de la democracia, fue administrada por Chávez, fue administrada por Maduro, fue administrada por el G4, pero es de los venezolanos, no es de ninguno de ellos. Así es. Y frente a eso, no podemos ser indiferentes, porque es que el formato de caos que nos han vendido los cubanos a veces nos distrae más en un chismorreo de opinión pública que en los temas de fondo. Y si algo es de fondo para Venezuela, es su política petrolera y es la defensa de sus activos en el exterior. ¿Por qué vamos a permitirle esa insolencia al embajador Benedetti? El presidente, así como Maduro no ha dicho una palabra, tampoco el presidente de Colombia ha dicho una palabra y debe darles una explicación. Yo vi la declaración del ministro de Hacienda de Colombia en términos muy respetuosos, con mucha altura, dijo, no estamos en la negociación, pero sería positivo. Pero sería positivo si es transparente, si es de cara a los dos países, si es una intención ganar, si es una intención donde planteen un esquema en el que se diga volvamos a la monómero fundacional, donde Colombia tenía acciones, sí, pero las acciones tienen un costo, tienen un valor, tienen un precio, son de una nación, son de tu hija, son de mis hijos, son de mis nietos, son de la nación, no son de Maduro, ni son de Petro, ni mucho menos del señor Benedetti, para que venga a ponerle precio a lo de los venezolanos. Sí, pero no he visto una cosa más desfachatada que esa. Un embajador que se atreve a ponerle públicamente precio a una empresa y detrás de la frase de Benedetti hay intereses jugando, claro, por varias vías a que la empresa la venda. Y yo pregunto, bueno, aquí la situación política interna de Venezuela, con unas elecciones encima, con un periodo cada vencido, ¿de dónde saca alguien que es el momento para vender activos en el exterior? Eso es otra loquetera. Eso es de manicomio. Entonces, frente a eso, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que reaccionar los venezolanos, tenemos que crear un gran movimiento de opinión, una cruzada de defensa de nuestros activos. No podemos ser indiferentes a eso, no podemos rendirnos en un tema de fondo porque nos distraen con un show de pan y circo. Pero como no hay mucho pan, mucho circo. Entre menos pan, más circo. Entonces no podemos permitir eso. Es una agresión a nuestra dignidad nacional. Bueno, tú eres uno y yo soy otra que no va a dejar el tema nunca. Así que, aunque no esté de moda. Gracias por la invitación. Yo no estoy dispuesto a ser cómplice de eso. Porque los que se negaron en la Asamblea Nacional oportunamente a hacer los cambios y a crear medidas administrativas que blindaran esa empresa como activo de Venezuela, van a recibir una condena histórica, política y electoral en su momento. Así es. Porque
Jugar contra los intereses de un país no es algo que se puede dejar pasar como si no pasara nada. Eso tiene una cuota de responsabilidad y oportunamente este país sabrá todo lo que ya sabe y mucho más. Amén. Gracias, José Luis. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Patricia. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.